Muy buenas tardes, mis hermanos, hermanas, compañeros y compañeras de nuestra Patria Grande. Aquí en nuestro canal, Adelante Patria Grande, unidos escribimos nuestra historia. Así es, hermanos y hermanas, este es un espacio de lucha contra los medios de la manipulación masiva a nivel mundial. Yo soy peruana, tengo mi propio canal que es también Clamor Popular FM, para coyuntura, para temas, análisis, informaciones de la realidad nacional del Perú, y este canal es Adelante Patria Grande, para el mismo objetivo, ¿no? Un canal antiimperialista para justamente romper los cercos mediáticos y dar informaciones y análisis de la otra versión, la que está silenciada, la que está ocultada por los medios de la manipulación, ¿no? Y todos los millones que, pues ruedan por parte de los que controlan este monopolio, esta hegemonía mundial, ¿no? Ahora están totalmente concentrados en la campaña de demolición, en la masiva gestión de las percepciones que tienen como objetivo la rusofobia, pura propaganda política, pura propaganda de guerra. Bombardean todas las televisoras, radios, prensa a nivel mundial contra Rusia, ¿no? Y su derecho legítimo de defenderse ante una OTAN que usa a un nazifascista, criminal, asesino. Hemos ya hecho programas de todo lo que ha sido sus políticas desde que lo impusieron como el alfil de ellos, ¿no? Como el esbirro de ellos, después que coordinaron, financiaron, impulsaron un golpe de Estado en Ucrania en el 2014. Así como lo hicieron con Honduras y otros países, ellos impulsan golpes de Estado para después poner su títere. También lo hicieron en Bolivia, estuvieron detrás de ese golpe de Estado contra Evo Morales para imponer después su títere, no solamente que Yanín Áñez, pues cometió demasiadas violaciones de derechos humanos entrando nomás, y además el pueblo boliviano, la mayoría, pues un pueblo consciente, un pueblo que políticamente ya estaba despierto, salió a las calles, luchó una y otra vez, se reorganizó, ¿no? Hubieron muchos caídos en esa lucha realmente admirable del pueblo boliviano y su conciencia, y finalmente, pues hubieron elecciones, ganó el ministro de Economía de Evo Morales, ¿no? Luis Arce, y ahora se vocea como el favorito a Evo Morales para que gane las futuras elecciones. Pero ahí quien estuvo, la pezuña, ¿no? Las garras sanguinarias del imperio, ¿no? De ese país del norte que ha plagado pues nuestra América y el mundo de tantas desgracias, tanta sangre, ¿no? Y este espacio es para eso, para combatir esas matrices de opinión que lobotomizan lamentablemente a la gran mayoría de hermanos y hermanas que necesitan despertar, saltar el redil. En esta oportunidad, hermanos y hermanas, para no extenderme más en el preámbulo, lo que quiero es leerles un artículo muy interesante, una visión de lo que realmente es Ucrania, lo que significa en el mundo. Por eso es importante saberlo. Es una amenaza en realidad. Este artículo se titula Ucrania, el huevo de la serpiente. Y yo les había dicho en mis anteriores programas de que quería, ¿no?, compartir con ustedes este artículo y analizarlo, porque en realidad lo que se está gestando en Ucrania desde el 2014, no viene a partir de la guerra de 2014, y todas las violaciones a los derechos humanos que ha habido desde la imposición de este títere que es Zelensky por la OTAN y sus planes hegemónicos, y además porque en sus sueños, en sus alucinaciones, en sus delirios está pues poder al fin derrotar a Rusia, cosa que es totalmente mucho más que iluso, ¿no? Totalmente absurdo, estúpido, porque Rusia, después de haber perdido 27 millones en esa segunda guerra mundial frente a un Hitler, se preparó, por hermanos y hermanos, se preparó, y no va a permitir que los nazis otra vez vengan a ser de punta de lanza de un imperio tan genocida
realmente que es el peor imperio de la historia de nuestra humanidad, el más genocida si uno conoce la historia, hermanos y hermanas, ¿no? Que está detrás pues de Ucrania. Con ese tema y este artículo y el análisis vengo en unos instantes, regreso. Bueno, Ucrania, el huevo de la serpiente, sea cual sea el final de la guerra, la serpiente nazi incubada en Ucrania rompió el cascarón. Ya rompió el cascarón, hermanos y hermanas. Porque eso lo han incubado desde hace años. Se han encontrado libros, yo he visto información, porque como les digo, mi compañero es alemán, es activista, cuando estuve en Alemania, no, ahora está aquí en el Perú, era activista por la paz anti-OTAN y un estudioso de la realidad internacional, de lo que ha hecho el imperialismo en el mundo, en todos los continentes, ¿no? De todo lo que ha causado. Él ha estudiado eso. Entonces tiene muchas fuentes informativas que ustedes no van a ver por los medios, la manipulación, son alternativas, esas fuentes que están arrinconadas, aisladas. Para eso este programa, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, ¿no? Y bueno, pues hemos visto, ¿no? He visto como dibujos de niños, libros en los que se da vivas a Hitler, ¿no? Y se impulsa, se atiza el odio contra Rusia en los niños. O sea, esta formación, este adoctrinamiento, así como sucede en Israel contra los palestinos, los adoctrinan también a los niños en este odio sionista. De los sionistas, no es todo el pueblo de Israel, pero están, la mayoría les han inculcado, les han lavado el cerebro desde pequeños, a odiar a los palestinos, igual, a odiar, y tienen ideología nazi, ¿no? De creerse superiores, todos los preceptos, todo lo que Hitler en su demencial ideología quiso implantar, está vivo, todo. Y eso lo han ido incubando ya desde el golpe de Estado. ¿Quiénes han financiado esto? Pues esos libros, esa educación, esa deformación. ¿Quiénes vienen atizando que crezca este nazifascismo del 2014? ¿Son cuántos años? Son 8 años, hermanos y hermanas. Son niños que ahora ya son jóvenes y son parte del batallón Azov, por ejemplo. Esto es muy grave, muy preocupante. Y ahí está la financiación de la OTAN, de los Estados Unidos y sus aliados, que se hacen los muy demócratas, ¿no? La Unión Europea realmente son una vergüenza para el mundo. No dejan de ser lo peor Occidente, ¿no? Empezaron con sus invasiones, ya sabemos, desde hace siglos, y siguen devastando el mundo. Si le preguntan a usted quién fue Hitler, seguramente se va a despachar con una infinidad de adjetivos calificativos para definir a tan siniestro personaje. Lo sabemos. La gente dice, oh, Hitler, ¿no? En misma Alemania. Si le preguntan quién fue Fritz Gerlich, responderá, no tengo idea, ¿no? ¿Quién fue Fritz Gerlich? Yo tampoco lo sabía. Fritz Gerlich fue un periodista y escritor alemán que alertó a su país en ese momento, de Hitler, del peligro que significaba Hitler y el partido nazi, 15 años antes de que el caudillo fascista dejara la tremenda cagada en toda Europa, ¿no? Por decirlo, ¿no? Después de que hiciera lo que hizo, ¿no? 15 años antes, este periodista, Fritz Gerlich, advirtió de lo que podía llegar a ser Hitler y su partido nazi. Fritz Gerlich conoció a Hitler personalmente y se cansó de criticarlo, ¿no?
en el sentido de que siempre decía, ese es un peligro, ¿no? Trataba de advertir, ¿no? Tenía un periódico que se llamaba el Münchner Neueste, ¿no? Y él advertía el mal bicho que era ¿no? O sea, dice así el autor de Sartre, el mal bicho, no es decir, era un huevo, pues, ¿no? Era una cosa que podía reventar con poder. Y no faltan, pues, esas élites financieras que les conviene, así como Estados Unidos utiliza Zelensky, bueno, lo dirigen, lo financian y todo. Siempre ha habido esas élites que vienen del mismo país, ¿no? Que tienen, pues, ansias de multiplicar sus riquezas, ¿no? Las guerras les convienen, lo sabemos, ¿no? Entonces, nadie le daba pelota, como dicen, hablando en términos así coloquiales, ¿no? A Hitler. Nadie le hacía caso, un loquito que habla ahí en las cantinas. Pero el periodista, ¿no? Lo seguía denunciando a través de este periódico. Lo seguía denunciando. Es un peligro para Alemania y para la humanidad. Nadie le hacía caso, ¿no? Después él pagó con su vida su decidida oposición al líder nazi. Fue ejecutado por los nazis en 1934 en el campo de concentración de Dachau. Gerlich tenía 51 años cuando fue torturado y ejecutado, ya se pueden imaginar. Con la insanía, la besanía, hermanos y hermanos. 5 años después de su muerte comenzó el horror que tanto denunció él. Esto va a pasar, esto es un genocidio en potencia, esa mentalidad, el partido nazi, esa ideología. Trataba de alertar ahí en Alemania, ¿no? Hitler iniciaba la Segunda Guerra Mundial 5 años después que lo mató. Que calle la boca, sí, no lo esté delatando, porque él sí se daba cuenta y lo conocía. En la miniserie de televisión Hitler, el ascenso del mal, uno de los personajes es Fritz Gerlich, el periodista que decía la verdad que nadie quiso oír. A la serpiente nazi hay que aplastarla cuando se está incubando, hermanos y hermanas. Es así porque es lo peor que le podría pasar a la humanidad. ¿Se imaginan ustedes lo que quiso hacer Hitler? Esa mentalidad de que somos superiores y los demás son cucarachas. Hermanos, hubiera sido terrible, pero el peligro no ha pasado. Una vez que quebró el cascarón, siempre es tarde. Hace años que el nazifascismo se ha estado fermentando en Ucrania, hace años, ante el silencio y complicidad de la Unión Europea. Así es. Se hacen llamar Batallón Azov, C14, Patriota de Ucrania, Pravý Sector, Sector Derecho, Cuerpo Nacional, Partido Svoboda, ¿no? Partido Libertad, etc. Hay un montón. Todos ellos profesan y comulgan la doctrina nazi abiertamente, pero son un montón, y ya con la lobotomización, con el lavado de cerebro que han hecho a los propios niños, porque hay libros que los están educando así. Esa es política del régimen nazifascista desde que hubo el golpe de Estado. Concientizar, adoctrinar la ideología nazi, hermanos y hermanas. Por eso es consecuencia de toda esta guerra, la reacción de Rusia. Mucha gente ciega no ha visto los antecedentes de lo que ahora está pasando. Ese es ahí un grave error. Y dicen ciegamente, no, me escriben, no defiendas a Putin, ese genocida es un demonio, invade Ucrania, ¿no? Y claro, pues, ya sabemos cómo actuó la OTAN, ¿no? Conócelo según su historia, hermanos y hermanas. ¿Cuál es la historia de Rusia y cuál es la historia de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados? ¿Cuál es su historia en los últimos 40 años nomás? De ahí, por allí, uno puede, como se dice, jalar la madeja y saber exactamente lo que está pasando aquí. ¿Quiénes son los demonios en realidad? No son neonazis, dice el autor de este artículo, son nazis y lo declaran orgullosos y desafiantes. Sí, lo he visto en videos, ¡viva Hitler!, desafiantes. Usted dirá, son cientos de locos nada más, no podemos estigmatizar a todos los ucranianos por un grupo de nazis que marchan por las calles portando esvásticas. No, son como en Perú aparece la resistencia, también por ahí tienen sus banderas algo extrañas, ¿no? Como de la época de España. Gente desquiciada que se sienten superior porque han nacido en Lima, la capital del Perú, ¿no? Esas cositas que uno puede ver, ¿no? Dice esto.
No, hermanos y hermanas, hay una concientización permanente, un adoctrinamiento desde las escuelas. Él dice, por eso en este artículo es un investigador, se equivocan, son miles y miles los ucranianos adictos a la ideología nazi, miles y miles y miles. Es una gran parte de la población, hermanos y hermanas, y han tenido tiempo y espacio para enquistarse en los altos y medios mandos del ejército de Ucrania. Los mismos ministros, el ministro del Interior, dice, un traidor menos ha muerto. Y habla abiertamente de sus crímenes. Los jefes, el ministro del Interior, el ministro de Defensa y otros ministros. Y esta persecución que la otra vez hablé en mi programa han desatado Zelensky con toda la oposición. Asesinados, perseguidos, encarcelados. No hay un partido de oposición en Ucrania. Es terrible lo que viven ya hace años. El mismo pueblo ucraniano de pronto que no quiere escapar de este odio nazi, que tiene alguna conciencia, ¿no? De decir, ¿qué es esto? Yo no quiero ser parte de esto. No lo pueden decir abiertamente. Hay un bloguero que también tiene su cuenta en YouTube que dijo, yo no quiero ser parte de esta guerra, quiero que Ucrania sea un país neutro, que no lo utilicen la OTAN, que no nos utilicen para que ellos terminen siendo un campo prácticamente de concentración, en el sentido de que están en el centro de esta guerra, ¿no? Con un vendepatria, asesino y todo lo demás que es Zelensky, porque es un vendepatria, no le interesa su patria, sino lo que los Estados Unidos y la oligarquía ucraniana le da, ¿no? Cómo lo aceitan. Entonces, ¿qué pasó con este bloguero youtuber? A la cárcel, acusado de traición. Imagínense, hermanos, una simple opinión. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? ¿Qué aparece Zelensky en todos los canales haciéndose el muy demócrata, la víctima o el muy héroe? Hasta el presidente de Chile, qué vergüenza, diciendo, escuchen el discurso, pueblo chileno. 9 minutos de su tiempo para escuchar el extraordinario discurso de Zelensky. Qué vergüenza, qué presidente de ¿no? Boric de Chile, realmente deplorable, ¿no? Esperemos que el pueblo chileno, según vaya actuando, yo ya no confío en él que vaya a hacer alguna política de izquierda, pero el pueblo chileno es sabio y fuerte y es unido. Y cuando él traicione, lo van a sacar, de eso estoy segura. Se equivoca, son miles y miles adictos a esta ideología nazi. Por lo tanto, son ellos los que cortan el queso en esta guerra, dicen. Son ellos los que deciden esta guerra, son ellos. Son ellos los que están ahí, directamente financiados y, como yo dije, dirigidos por los servicios de inteligencia de ese país del norte. A Zelensky lo tienen para dar discurso para la tele, unas veces lloriqueando, otras haciéndose el matón del barrio, ¿no? El héroe, otros la víctima. Tampoco son locos improvisados o nazis, así como se dice, brutos, que un día leyeron Mi lucha, ¿no? De Adolfo Hitler, esa obra, y al otro se sacan selfies haciendo el saludo fascista. No, los nazis ucranianos tienen una idea sólida de lo que quieren y lo expresan así. Estas son frases de ellos. Liderar las razas blancas del mundo en una cruzada final contra los Untermenschen. ¿Qué son los Untermenschen? Subhumanos, liderados por los semitas. Las razas blancas del mundo en una cruzada final contra los subhumanos que están liderados por los semitas, ¿no? O sea, siguen con el odio judío, o sea, nada, pero todos son humanos, los judíos y todos los demás. Solamente las razas blancas son los superiores y son los que deben mandar en el mundo y someternos a todos los demás, aunque también tengamos algo en la sangre de occidentales. La cruzada nazi ucraniana es un movimiento no vertical, con varios frentes y líderes, pero con un mismo fin a largo plazo. Uno de sus líderes es el teniente coronel de la policía de Ucrania, que es una suerte de Gestapo, Andriy Biletsky, un nazi de 43 años que a los 22 se graduó con honores en la Facultad de Historia en la Universidad de Kharkiv, y a los 31, en una entrevista que dio el 2010, decía lo siguiente. Presten atención. Una guerra con Rusia es inevitable, porque la futura gran nación aria, nuestra futura gran nación aria en Europa,
a la que denomino eje Báltico-Mar Negro, necesita los recursos de Rusia. ¿Les suena gas, petróleo y trigo? Hoy están por las nubes, ¿no? Todos esos recursos que Rusia posee. Y detrás de eso está Estados Unidos. Son unos perfectos aliados, esbirros, ¿no?, que utilizan estos desquiciados, ¿no?, de la raza superior. En la foto de los arios lindos y blancos, el teniente coronel Vilensky incluyó de estos, ¿no? Han hecho una lista de todo lo que consideran blancos y han incluido a Irán. Porque la gente de la nación persa, según ellos, también tienen sangre aria. Qué bien se acomodan, ¿no? Si Irán nos va a servir, ellos también son arios. Y tienen petróleo. Y también sumó a la fila a 50 millones de rusos que supuestamente ellos califican con que hay ahí rusos que son blancos. Y que ellos tienen que pasar a sus filas, que no tienen de asiático. Es decir, que 100 millones de rusos quedaron fuera de la foto. O sea que 50 millones son para ellos los blancos y 100 no, tienen sangre asiática, ¿no? No son blanquitos de ojos azules, ¿no? Solamente los que tienen ojos azules y no tienen los ojos así rasgaditos, ¿no? Mongólicos, como los míos. El teniente coronel nazi en la entrevista, ¿no?, en la entrevista que le hicieron, le tiró un palito a Alemania. Se dijo, Alemania, cuando dijo que los nazis ucranianos no tenían complejo alguno de ser fans de Hitler. Así lo dijo abiertamente, ¿no? Los nazis ucranianos no tenemos complejo alguno por ser fans de Hitler, admiradores. Por eso desfilan por las calles de Kiev gritando Sieg Heil, viva Hitler, Hitler Jugend, Hitler eterno, y otros cantos nefastos contra judíos e inmigrantes que por decencia no voy a reproducir, dice el autor, ¿no? Que él ha investigado mucho esto, ha visitado Ucrania, que por eso no tienen decenas de campamentos infantiles, lo que les decía, tienen decenas de campamentos infantiles, los Azovets, donde se infecta a los niños la doctrina nazi y se les enseña el uso de armas, tácticas de guerra y disciplina militar. Esto a vista y paciencia de la Unión Europea. No solamente vista, estos son cómplices. Están haciendo todo esto y más, le dan financiación con Estados Unidos, ¿no?, que es el jefe de ellos. O sea, la financiación, hermanos y hermanas, todo esto para que este adoctrinamiento continúe, ¿no?, y así se puedan deshacer en algún momento de Rusia. Esto a vista y paciencia de la Unión Europea, la misma que te mete preso si te ven con el retrato de Hitler bajo el brazo. O sea, ellos son unos hipócritas, ¿no? Si te ven con un retrato de Hitler, ahí en Alemania, por ejemplo, no puedes poner la svástica, sí, libremente, te meten preso, si es el nazi, pero que bien permiten que en Ucrania se vaya, ¿no?, cocinando esto, ¿no?, esta ideología nazi que ya reventó el huevo, hermanos y hermanas, y eso es preocupante. Y también ante la mirada pasiva y la complicidad de los propios ucranianos que han permitido que bandas de extrema derecha se adueñen de sus vidas y su país, hasta dejar que inyecten a sus niños con la filosofía racista. El 90% de los medios de comunicación occidentales y cristianos, entre comillas, desde Disney hasta la Wagner, la CNN, Fox y los canales de deporte y entretenimiento, están en manos de consorcios financieros sionistas, lo sabemos, los que odian a los judíos, ¿no? El sionismo, que no son los israelitas todos, ¿no? Es un pensamiento donde a los palestinos se les ve como cucarachas y ellos se sienten escogidos de Dios. Son los que cometen todos estos crímenes contra Palestina, ¿no? La familia Rothschild, por ejemplo, es dueña de todo esto, este banquero, esta mafia financiera, de todos estos medios occidentales, ¿no? Ahí tienen sus grandes capitales. La pregunta es, ¿por qué ocultan, ignoran, disfrazan y hasta aplauden a los nazis de Ucrania? Lo vemos a través de todos los medios de la manipulación. ¿Quién es el matón, el diablo? Putin, Rusia. ¿Quiénes son las víctimas, los héroes? Los ucranianos, ¿no? Es claro eso, los buenos y los malos. ¿Será porque, dicen, ¿no?, por qué ocultan, ignoran, disfrazan y hasta aplauden a los nazis de Ucrania? ¿Será porque el negocio es la guerra y no importa pactar con el diablo si es necesario? Claro, es el negociazo, siempre ha sido de los Rothschilds, de todos estos poderes sionistas, ¿no?, que están en todas partes del mundo. Aquí en Perú,
tienen acciones, tienen ahí los millones, ¿no? Muchos dueños de los monopolios también, ¿no? Y mediáticos y todo, están en todas partes del mundo. Son realmente una plaga. Según Viletsky, el teniente coronel nazi de Ucrania, sus proyecciones de una gran nación agria en Europa son muy a largo plazo, dice, pero va a haber una gran nación agria. Ese es un futuro sombrío para toda la humanidad, hermanos y hermanas. Es necesario desnazificar, porque no es posible que esa doctrina siga multiplicándose y desatando infiernos y más infiernos, y empezando por los niños que los están envenenando. Por eso veo chicos ahora, eso empezó 8 años con más fuerza con Zelensky y la OTAN metida ahí financiando con su dinero todo este adoctrinamiento para ver cómo terminan con los rusos utilizando esta ideología nazi, ¿se dan cuenta? Este odio, manipulando esto, ¿no? Y después, si esos niños tienen 7, 8, ahora vemos 8 años más, ¿no? Niños con 10 años, ya con 14, 15, 16, 17, yo he visto, ¿no? Las filas, orgullosos, las fácticas, somos la raza aria y vamos a acabar con todos los subhumanos, empezando por los rusos que tienen mucha riqueza y son subhumanos. Así que hay que estar advertidos de lo que realmente está pasando, ¿no? Aunque el mundo, lamentablemente las audiencias borreguiles estén ajenas de esta realidad ocultada por los medios de la manipulación, pero que aquí vamos a mostrar esas fuentes, hermanos y hermanas. Es importante saber la otra versión, más allá de esa mediática hegemónica, ¿no? Tienen toda la hegemonía. Un canal como esto ni siquiera es un David, pero hay muchos hermanos y hermanas más, como Gonzalo Lira, ¿no? Que esperemos siga bien, ¿no? No lo mataron porque era un escándalo realmente en el que estaba involucrado este medio, la Daily Beast estadounidense, donde decía en otras palabras, cásenlo a ese prorruso, por Gonzalo Lira, ¿no? El youtuber chileno. Esperemos que siga bien. Él advirtió a quienes iban a ser sus cazadores, dijo, me van a venir a buscar. Ya el de Daily Beast ha dado ¿no? Ha dicho, ahí está, ¿no? Cásenlo, y seguramente los servicios de inteligencia ucranianos me van a agarrar en cualquier momento. Si no aparezco en 12 horas es porque ellos me han cogido prisionero. Este escándalo no les ha convenido, lo han dejado vivo, esperamos que siga así. Vamos a ver qué pasa, voy a dar más noticias de él en lo sucesivo, de Gonzalo Lira, ¿no? Y así, hay hombres que se juegan la vida, hermanos y hermanas, por la verdad. Ahí lo ven, al máximo representante Julian Assange, muriendo lentamente, una muerte horrible, una depresión que avanza, en un aislamiento total, como si fuera el peor criminal, que hasta en la ficción, ¿no? Caníbal, ¿no? Caníbal. Quizás pues lo tengan aislado, ¿no? Como un máximo, digamos, yéndonos a la ficción. A Julian Assange lo tienen como lo peor, totalmente aislado, para irlo matando emocionalmente, y lo están logrando. Todo por denunciar los crímenes de guerra, el espanto, crímenes espantosos por parte de los Estados Unidos. Lo descubrió y lo sacó a la luz, Wikileaks. Deben de pensar los que no creen, los que siguen pensando que quién es el gran demonio, quiénes son los defensores de la democracia y la libertad de este mundo y de los civiles, los defensores de los civiles, que son Estados Unidos y sus aliados. No, hermanos y hermanas, abran los ojos, ahí lo ven a Julian Assange. Él representa a esas informaciones que no nos permiten ver, saber. Él descubrió al mundo muchas atrocidades y ahí la está pagando. Así es este mundo al revés, de injusto. Y lamentablemente hay demasiadas masas y audiencias borreguiles que no pueden abrir los ojos, no pueden saltar el redil. Miren nomás el ejemplo de Julian Assange. ¿Por qué lo tienen así? ¿Por qué tanta represalia? ¿Por qué lo quieren matar lentamente ya que no lo pueden hacer abiertamente? Y todos los que siguen esa consigna de decir la verdad, no somos la mayoría, pero somos pocos, pero con mucha fuerza, mucha dignidad. Y estamos con los pueblos del mundo. Patria es humanidad, como decía José Martín. Un abrazo grande, mis hermanos, hermanas del mundo, de nuestra Latinoamérica, compañeros y compañeras. Debemos escribir
nuestra propia historia, hermanos y hermanas, ser protagonistas de nuestra propia historia por una América Latina soberana, solidaria, fraterna y muy próspera. Viva nuestra América Latina, soberana, antiimperialista, solidaria, fraterna. Hasta la victoria siempre, mis queridos hermanos y hermanas. Hasta mi próximo programa. Gracias, muchas gracias por su atención. Ya somos 535, ya hay 535 suscriptores en el canal, lo cual agradezco mucho. Sigan difundiendo, por favor, den likes. Este canal no está bloqueado todavía, a diferencia de mi otro canal peruano que está totalmente víctima del shadow banning de parte de la plataforma. Por eso, bueno, esperamos seguir sumando suscriptores, hermanos y hermanas. Bueno, hasta la próxima. Gracias.